viviendo una situación inédita en cuanto a situaciones que no se habían presentado con anterioridad. La sintomatología que percibimos quienes estamos involucrados en esta área es de que hay una situación de inestabilidad en general, que hay desde luego una inquietud latente por el desconocimiento de qué es lo que se avecina, y principalmente por lo que se ha dicho de las consecuencias que pudieran derivar de esta reforma laboral que está cocinándose. Héctor mencionaba que hay que planear para lo peor y esperar lo mejor. Bueno, esta es una reflexión que él hace muy válida, porque efectivamente la planeación nos puede evitar problemas que desde luego, teniendo la información y pudiendo procesarla oportunamente, pudiéramos minimizar en mucho los cambios que se avecinan y que posiblemente les vayan a sorprender. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en primer lugar hablemos de que el cambio de régimen a la famosa cuarta transformación con el actual gobierno entrante el julio del año pasado, electo en julio del año pasado, ha derivado en una serie de cambios que todos los hemos visto en diversos aspectos de la vida nacional. Ha habido infinidad de iniciativas que gran parte de ellas se han materializado y otras que continúan en estudio en las cámaras de diputados y senadores respectivamente. Pero dentro de esas, una de las que más ruido hace y ha venido haciendo es la reforma laboral. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque está afectando el proyecto que elaboró Morena y que presentó el pasado 22 de diciembre, en teoría a consulta popular. Ha provocado que sectores muy específicos, en este caso sindicatos, empresarios y en alguna forma también abogados de trabajadores y de empresas, estén viendo en el proyecto de reforma situaciones que eventualmente pudieran derivar en un cambio, un paradigma totalmente distinto en el manejo de las relaciones laborales. Sin lugar a duda, yo he estado participando la semana antepasada estuve, en algunas mesas que me hicieron favor de invitar, no como ponente, pero sí como participante de ellas, y realmente la impresión personal que tengo es que ya está muy cocinado el proyecto, que ya está muy avanzado en cuanto a situaciones que de facto la estamos viendo ya, la inquietud latente de los líderes sindicales y de representantes del sector patronal, y que esto de las consultas que están haciendo, pues a lo mejor es simplemente para decir que tomaron en cuenta la opinión de expertos, pero en realidad yo noto una tendencia muy clara a que el proyecto inicial de Morena en gran parte vaya a pasar. ¿Cuál es el punto? Y hablar de todo lo que esta reforma pudiera conllevar tiene varios aspectos que sería difícil en el tiempo que tenemos para esta sesión poderlos abordar, y me pidieron en específico, Fernando y Héctor, que tratáramos de abordar el tema sindical, en qué va a influir en la situación sindical y en la contratación colectiva si el proyecto de Morena finalmente llega a ser aprobado. Para poder entender un poco en qué sentido está este proyecto, es importante mencionarles que el gobierno de México, desde finales de la época de Peña Nieto, ya había adquirido una serie de compromisos internacionales derivados de que ante los ojos del mundo, en México lo que prevalece es la simulación. Sí, apreciación que posiblemente no esté muy alejada de la realidad, sobre todo los que estamos involucrados en el tema laboral y que hemos visto cómo ha funcionado las relaciones obrero-patronales y sindicales en este país por los últimos 80 años. Pero aunado a esto, hay otros factores que es con lo que estamos empezando en la primer filmina, que es México. El 24 de febrero de 2017 reformó la Constitución y la reformó en el artículo 123, que es el que regula las relaciones obrero-patronales, forzado por circunstancias internacionales. Había habido un precedente que era el TPP, el Tratado Transpacífico Peninsular, y posteriormente había ya empezado las negociaciones del famoso NAFTA, que dentro de los puntos medulares que los países que conforman este tratado estaban exigiendo, específicamente Estados Unidos y Canadá, estaba el que México transparentara las relaciones obrero-patronales, se acabara con la simulación
y se pagaran mejores salarios a los trabajadores. Y lo lograron. Lograron que en este proyecto que hay ahorita del Tratado de Libre Comercio nuevo, el famoso USMCA, se incorporaron uno que es el anexo 23, anexo en el cual México se compromete a que el tema sindical sea transparente, haya elecciones libres y que sobre todo también no terminar con todo lo que es la simulación y todo lo que son la permanencia de los líderes que se han perpetuado en el poder por años. Adicionalmente a esta modificación a la Constitución basada en el Tratado de Libre Comercio, también se unió hace unos meses el que México ratificó un convenio que se había suscrito entre varios países en 1949, pero que por situaciones obvias de interés político mexicano no había sido ratificado por el Senado y como consecuencia de ello no tenía el aval del gobierno para hacerlo obligatorio. Ahora, a raíz de la ratificación de este famoso Convenio 98, y una vez que quede aprobado, después de un año de que se suscribió el 30 de septiembre del año pasado, se va a volver obligatorio. Y se va a volver obligatorio a un nivel de fuerza equivalente al que tiene la Constitución. Por encima de las leyes tenemos que respetar ese convenio. Y ese convenio de lo que habla es de la libertad de sindicalización y de la negociación colectiva. Y en ese tenor, esto viene a incorporarse en el proyecto de Morena, porque como ustedes saben, al día de hoy la situación, como se manejan los sindicatos, es que se convierten en negocios familiares o de grupo, en los cuales permanentemente los líderes o se quedan como secretarios generales, o bien se pasan la estafeta únicamente con objeto de simular una democracia. La reforma que propone Morena ahora va a hacer que los líderes sean electos mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores, pero no va a permitir, o por lo menos esa es la intención, que esta votación se lleve a cabo a modo por parte de los sindicatos. Dentro del proyecto está la creación de un organismo muy fuerte, muy grande, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que en alguna forma sustituye a la autoridad laboral en las funciones de registro de sindicatos y registros de contratos colectivos, que pasa a ser independiente totalmente de cualquiera de los poderes y que además goza con una serie de facultades que en alguna medida es lo que ha incomodado a los líderes. Este centro se va a encargar de vigilar que las elecciones en los sindicatos ahora sí cumplan con requisitos de representatividad, que los líderes sean electos por la totalidad o por la mayoría de los integrantes que conforman la planilla de asociados. Y además que en base a esas elecciones se cumpla con los estatutos y con los procesos que ello establece. Los sindicatos desde luego están vueltos locos con este tema, están muy preocupados. Los líderes de las grandes centrales, les hablo de CTM y CROC, han estado uniendo esfuerzos para tratar de boicotear la iniciativa en este sentido, pero yo pienso que van a ser infructuosos. Y quizá al rato vamos a hablar del tema de Matamoros. Quizá el tema de Matamoros están también tratando de obtener alguna ventaja política para demostrarle al gobierno que en alguna forma los sindicatos son necesarios, es necesaria la buena relación con ellos, y que en caso de que esto no se observara, bueno, está en riesgo la estabilidad política, social y económica del país. Pero la realidad, como yo también la percibo, es que viene un cambio. No podemos pensar que la situación va a quedar igual. Vamos a tener que pensar que ahora el sistema que teníamos tradicional de empresas que contaban con contratos de protección va a tener que modificarse. El proyecto de reforma da la oportunidad ahora a que haya una competencia más abierta y más libre entre sindicatos. Ahora van a tener que los líderes primero ser electos internamente y acreditar que cuentan con esa legitimación. Habrá que seguir un lineamiento que establece la propia iniciativa en cuanto a las convocatorias, y la autoridad se encargará de certificar que esas convocatorias para la elección de los líderes realmente se hagan del conocimiento de los trabajadores. Eso incluye que en sus empresas tendrán que fijarse esas convocatorias para la asamblea y ustedes tendrán que participar permitiendo que esto realmente transparente el proceso.
Se va a requerir obviamente que haya un quórum para evitar que únicamente el comité ejecutivo o los sindicatos sea el que a modo elija también a su líder, de tal manera que si no se cumple con ese quórum, la autoridad registral, el Centro Federal que les hablaba yo, que va a tener poderes omnímodos en tema de manejo de sindicatos, pues no les va a entregar una toma de nota, que es el documento con el que ellos, es la patente de corso, es la licencia que tienen para poder manejar el sindicato. Y desde luego se va a asegurar la autoridad de que el voto sea libre y secreto a través de tener un padrón confiable, completo, y que el proceso de votación se haga en urnas transparentes y de preferencia con el aval y la certificación de un funcionario de este Centro Federal de Conciliación. ¿Qué quiere decir? Que le quitan a los estados la facultad del manejo, del manejo del reconocimiento de sindicatos locales y del manejo de depósito, registro y validación de contratos colectivos. Ahora todo se va a centrar en un organismo que inicialmente creemos que se va a radicar en la Ciudad de México, pero que por lo que tenemos también entendido con la idea del gobierno de mudar la Secretaría de Trabajo a Guanajuato, a León, Guanajuato, eventualmente pudiera ubicarse ahí. Esto también ha molestado mucho al sector patronal, porque evidentemente muchos de los contratos que son de protección pues han sido derivados de asesorías que hablo en plural, hemos sugerido a los clientes con objeto de evitar que nuestras empresas estén expuestos a que algún sindicato se pretenda meter con ánimos de extorsión o con ánimos quizá de desestabilizarnos. Y entonces, por ejemplo, la estadística que tenemos en la Ciudad de México oficial es que más del 67% de los contratos colectivos, pues no existe esa representatividad de los líderes, ni hay tampoco una vida sindical activa en las empresas, y por lo tanto el contrato está guardado en el escritorio de recursos humanos y no tiene una vida jurídica real. Eso va a tener que cambiar. Ahora con la reforma, si un contrato colectivo, llámenle de protección o un contrato activo, no se revisa en un periodo de 4 años, la ley establece que será declarado, se entenderá terminado el contrato. Evidentemente esto no significa que los beneficios que en ese contrato estaban consignados fueran a desaparecer. Van a seguir subsistiendo, pero dejan abierto el mercado para que cualquier sindicato que sepa que quedó terminado el contrato colectivo en la empresa A pueda tratar de aspirar a él. Cambian también las reglas ahora para la firma de los contratos colectivos nuevos. Ahora se exige o se va a exigir un requisito nuevo, que es una certificación de este Centro Federal de que por lo menos el sindicato representa válidamente y realmente al 30% de los trabajadores. De tal manera que la autoridad laboral, este Centro Federal de Conciliación, va a cerciorarse de que efectivamente se siga el procedimiento y que los líderes sean electos libremente, y que además el contrato colectivo esté avalado por los trabajadores y represente a los miembros. Sí, perdón. Disculpa, ahorita que mencionas el 30%, hay dos teorías que están mencionando. Una que es el 30% de toda mi población que sí puede pertenecer a la parte del sindicato, y la otra que he escuchado dice, si tú tienes a alguien que ingresa y que hay personas que están a votación y el sindicato que está postulándose para estar dentro de tu organización, si al momento que ellos hacen la convocatoria, hacen su reunión y dentro de esa reunión únicamente llegan 10 personas, y esas 10 personas únicamente el 30% tienen que estar de acuerdo para que ese sindicato pueda ingresar a su organización, que tenga representatividad. Es correcto, sí. Este porcentaje del 30% desde luego se refiere al personal que es sindicalizable. Es decir, si nuestro universo de trabajadores incluye personal administrativo y personal de confianza, no surtirá efectos para el famoso 30%. Pero si tu pregunta va enfocada, y ese es un tema muy importante, y a mí quizás es de lo que más me preocupa en la reforma, ahora están previendo la creación de sindicatos gremiales, que ya estaban contemplados, pero ahora lo están abriendo. Y ahorita les explico, si alguien, me imagino que lo conoce, pero si no, les explico la importancia, la trascendencia y el peligro que hay en todo esto. No sé si en ese sentido va dirigida tu pregunta. Sí. Ok, es un tema que tenemos quizá un poquito más adelante. Entonces, terminando con esta filmina, una vez que el sindicato acredita
a su nuevo comité ejecutivo, la autoridad registral le expedirá la toma de nota, que como les mencionaba, esa es la autorización oficial para que pueda llevar a cabo todas sus funciones. Sin esa toma de nota, el sindicato está impedido de registrar contratos, de revisarlos, de llevar a cabo emplazamientos, titularidades, etc. ¿Cómo está también la reforma en cuestión de transparencia? Bueno, también contra todo lo que nos imaginemos, está exigiendo que ahora los sindicatos rindan cuentas a sus agremiados, pero que además lo hagan en forma oficial, que la autoridad registral se encargue de corroborar que se cumpla con este requisito, que se publicite, y para eso están utilizando ya sistemas avanzados de búsqueda en internet y todo, que este órgano, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, se va a encargar de mantener para que cualquier trabajador pueda saber en la empresa A quién es el sindicato titular, cuál es el contrato colectivo que rige y el contenido de ese contrato. De tal forma que, independientemente de estos temas de fondo, también va a buscar transparentar la cuestión financiera. Y obliga, la reforma por lo menos prevé, que cada 6 meses los sindicatos deberán de rendir cuentas a sus agremiados y entregar por escrito a cada uno de ellos el estado de resultados que les presenten, recabando constancia de que lo hicieron. Entonces, todo esto va a provocar que muchas de las cuotas que se pagan oficialmente, pues ahora van a tenerse que justificar, así como el destino de estas, ante los propios trabajadores. Esto no excluye que los líderes puedan llegar o sigan manteniendo arreglos particulares que son extraoficiales, etcétera, y que evidentemente yo supongo que no van a quedar registrados en alguna forma oficial. Sin embargo, también, como ustedes están conscientes, el cambio en el paradigma de la autoridad fiscal, estamos realmente en la lupa, nos tiene supervisados a todos y mucho más allá de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, en el tema laboral, que es el que a mí me compete, y aunque no es materia de esta charla, puedo decirles que los CFDIs de nómina, con todos los nuevos complementos que traen y todo, lo que hacen es simplemente van a amarrar información que le es útil al SAT, que le es útil al Seguro Social, que eventualmente, concomitantemente al Infonavit, desde luego, y que adicionalmente a las autoridades estatales para casos de impuestos sobre nóminas, también les va a servir. Con esta situación, ahora las empresas tienen una problemática seria, porque si bien es cierto que los sindicatos como entes, como contribuyentes, no están considerados con el carácter oficial, con ese carácter oficial, también es cierto que ahora ya hemos visto en la práctica nosotros, que a lo mejor por situaciones políticas o de venganza, la autoridad fiscal ha auditado a los líderes. No se mete con los sindicatos, pero sí con los líderes en lo personal. Y creo que esto va más derivado en cuestiones revanchistas que en cuestiones propiamente recaudatorias, pero se está dando. Entonces ahora este tema también va a ser interesante para las empresas, porque para efectos de deducir muchos de los recibos que nos dan los sindicatos, probablemente tengamos que enfrentar problemas que cumplan con requisitos para que legalmente pudiéramos deducir estos recibos. Este principio de transparencia que se establece en el proyecto de reforma, desde luego va a llevar a que los líderes tengan que rendir cuentas, y adicionalmente a esto se incorpora con el proyecto de transparencia la equidad de género. Ahora vamos a ver que por este tema de equidad de género, en los sindicatos vamos a ver en los comités ejecutivos a mucho más mujeres de lo que generalmente acostumbraban. Era una práctica común que casi todos ellos eran un grupo de amigos y entre ellos se dividían el patrimonio del sindicato, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera más decente. Y en base a esta nueva reforma, pues tendrán que ver la manera de rendir cuentas, aunque sea en forma artificial, pero por primera vez van a tener que hacerlo. Y esto puede generar en los sindicatos disputas internas que eventualmente pudieran caer en que alguno de los miembros pueda eventualmente solicitar de esta autoridad registral, federal registral, el que invalide algún tipo de asamblea o algún tipo de aprobación de presupuesto, con la consecuencia de proceder inclusive hasta en áreas penales en contra de los líderes. Esto también los tiene muy preocupados. Ahora, ¿qué y va ligado a la pregunta que hacías, el caso de la representatividad? Actualmente, para firmar un contrato colectivo lo firma la empresa, lo firma el secretario general, y si quieren poner, porque no es un requisito de validez de existencia, lo firman los apoderados o lo firma el de recursos humanos o cualquier persona.
ahora se va a exigir acreditar que el sindicato efectivamente representa a los miembros. Y tiene que ver con la pregunta que hacías, porque se exige que por lo menos se presente para poder presentar un contrato a registro o una revisión para que quede legitimada ante la autoridad registral del Centro Federal deberá de acreditarse que se cumplió con el requisito de convocatoria y de representatividad del 30%. Ese 30%, evidentemente, para que no sea manipulado y no sea en alguna forma dirigido con un sesgo desviado, se refiere a personal que sea sindicalizado. Para emplazar a huelga, también se exige ahora, bien sea por firma, por revisión o por violaciones al contrato, se va a exigir ahora acreditar esa representatividad en el porcentaje que mencionaba, así como también en los casos de demandas de titularidad, que un sindicato le pelea a otro el reconocimiento de la titularidad, también se va a exigir este requisito de que acredite que por lo menos representan al 30%. Y aquí voy a hacer un paréntesis para lo que comentabas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Lo que comentaba Mercedes. Incorporan en el proyecto un famoso artículo, el 388, que es un artículo que a mí me preocupa mucho, porque abre la puerta a que ahora coexistan en las empresas varios sindicatos. Y eso es un tema que les puedo decir que en la práctica yo ya lo he vivido en dos ocasiones indirectamente, pero que causa trastornos terribles. Les comentaba yo a Fernando y a Héctor el caso, por ejemplo, de las líneas aéreas, que tienen el sindicato de pilotos y llegan los pilotos y obtienen un incremento del 8%, y posteriormente a la revisión de ellos viene la de sobrecargos, y sobrecargos dice, qué bueno que arreglaste con pilotos el 8%, pero los pilotos y la aerolínea vive gracias al servicio que le doy al cliente, a mí no me puedes ofrecer el 6%, a mí tienes que dar el 10% porque soy más importante que los pilotos. Si no te atiendo a la clientela, no tienes tu forma de hacer negocio. Y entonces entran en un conflicto para ver qué sindicato defiende mejor a sus agremiados. Finalmente entra el personal de tierra y dice, pues ni los pilotos ni las sobrecargos pueden funcionar si no están los aviones listos, y eso soy yo. Así es de que para que haya pato, pues tienen que tenerlo, y ese soy yo. Y entonces obligan a que haya una competencia entre los sindicatos para ver quién revisa primero y se hace harakiri, y segundo, para ver quién consigue más. Esta situación que prevé la reforma en el 388 pudiera ser, y pónganlo esto con una lupa especial, que de repente ustedes tienen un sindicato de la industria manufacturera de zapatos, pero dentro de las actividades que ustedes desarrollan tienen el de transporte, o tienen el de almacenaje, o tienen un call center, o tienen el área de producción. Bueno, con la reforma como está, permite que de repente un sindicato de transporte pueda demandar la titularidad de ese contrato colectivo únicamente por ese gremio. Y entonces pudiera darse el caso de que eventualmente ustedes tuvieran que negociar con 3 o 4 sindicatos distintos gremiales de cada actividad que en alguna forma se desarrolla en la empresa. ¿Cómo van a acreditar la mayoría? Bueno, efectivamente quien pretenda hacer esto deberá acreditar que en ese gremio en específico, transporte, maquila, etcétera, cumplen con el requisito de contar con la mayoría, no de todos los trabajadores, sino específicamente de ese departamento o de esa actividad en concreto. Este es un tema que también tiene muy preocupados a los líderes. Ya han de haber escuchado que en las semanas pasadas uno tristemente célebre, Napoleón Gómez Urrutia, acaba de crear una confederación precisamente previendo, ampliando o tratando de ampliar su radio de acción, de tal forma de que eventualmente pudieran cubrir en las empresas, yo voy a ser el líder principal, pero los zapatos se los voy a dar a Fernando, la distribución a Raúl y quizá el empaque a Héctor. Entonces están tratando de hacer ese tipo de agrupaciones. Se han creado 2 confederaciones al día de hoy fuertes. Quizá la más notoria, porque ha hecho más ruido, es la de Napoleón Gómez Urrutia, pero va enfocada en ese sentido. Ellos están viendo que se está abriendo la puerta para ese tipo de eventos. Y algo que les preocupa y que va a tener mucho que ver con el tema final, que es lo de Matamoros, es que ese tipo de sindicalismo corporativo está en riesgo de desaparecer. Está en riesgo que ahora, con toda la efervescencia y la ebullición laboral que tenemos, los trabajadores eventualmente pudieran
buscar una opción distinta, algo así como lo que pasó con el partido de Morena, que la gente no era que buscara a lo mejor eso como objetivo, sino es que ya estaba cansada de todas las opciones tradicionales. Ese tema también les ocupa y les preocupa mucho a los líderes. Están sintiendo que su fortaleza que tenían inclusive para negociar, no solo con las empresas, sino con el propio gobierno, se está perdiendo y están en crisis. Ellos están pugnando porque en este organismo, en este centro federal, se regrese al tripartismo, es decir, que ellos puedan participar, porque los excluyen completamente tanto al sector obrero como al sector patronal, y que derivado de esa incorporación puedan seguir teniendo cierta flexibilidad en el manejo de contratos colectivos. Adelante. Buenos días. Buen día. Este cambio que mencionabas de los gremios, nuestro core, por ejemplo, es producción, ¿no? Que es donde está el grueso de la gente. Ahí, por ejemplo, pueden coexistir en ese mismo gremio, por decirlo así, pueden coexistir los sindicatos, o ahí sí se tendrían que pelear titularidad. Fíjate que como está la reforma podían coexistir los sindicatos, a pesar de que las actividades estén relacionadas con tu core, porque lo que no esté relacionado con tu core, y vamos a ver al mero final quizá en el tema de sugerencias o recomendaciones, el tema de la subcontratación, porque ahora es una figura que se ha estado utilizando mucho y que ha estado también mucho en la palestra ahorita de las discusiones por temas más de carácter fiscal que de carácter laboral. Pero sí podía darse el caso. De hecho, puedo comentarte que yo ya tuve en el pasado, hace muchos años, el caso de un hotel importante en México en el que el líder de telefonistas, el que tiene Telmex, Hernández Juárez, nos emplazó a huelga por las telefonistas del hotel nada más. Finalmente logramos hacer un manejo adecuado de esa situación de posible infiltración y terminó saliéndose sin mayor problema. Pero ya tuve ese antecedente. La semana pasada tenemos una mina que asesoramos también, que está ubicada en Durango, en Bermejillo, y también ya recibimos, quizá adelantándose a lo que es la reforma, ya recibimos un emplazamiento de un sindicato de transporte para los camiones que manejan el material de Bermejillo a Zacatecas. Y eso nos empieza a alarmar, porque es casi impredecible cuándo y cómo puedes de repente enfrentarte a estos movimientos. Sí, ese es un tema muy sensible, que la reforma deja abierta la puerta, no llega a establecer cotos de hasta dónde puede llegar ese tipo de infiltración, pero que desde luego, si pasa como está y se empieza a dar ese tipo de eventos, nos va a provocar una feria de las titularidades. Vamos a estar en una cena de negros entre sindicatos, porque además van a competir entre ellos a ver quién da más. Y una vez que uno se logre filtrar por una de las pequeñas áreas, va a tratar de ver la forma colateral de meter a los que son de parte de su grupo, ¿no? Ese es un tema que nos tiene muy preocupados en ese sentido. Bueno, ahora les platicaba también para los recuentos, la autoridad laboral se va a cerciorar en caso de titularidades o en caso de que haya inexistencias de huelga, que se haya cumplido con el requisito de mayoría, que los trabajadores en su mayoría estén apoyando este tipo de movimientos. Situación que en el pasado se podía manipular, o se puede todavía al día de hoy manipular, a través de padrones que no corresponden con la realidad y estrategias que utilizamos los abogados para poder en alguna medida balancear a favor de quien la empresa considera como la mejor opción sindical. Eso se nos va a complicar también. No quiero ser agorero de la desgracia, pero vamos a tener que hacer nuevas estrategias. Vamos a tener que pensar en una forma muy distinta a como veníamos manejando la relación sindical con la empresa. Todo este tema ha llevado a que el país esté viviendo una efervescencia grave, una efervescencia muy sensible en temas tan importantes como es las revisiones de contrato colectivo, por ejemplo, que normalmente las llevamos en enero y febrero. Hemos sentido nosotros que hay ahorita un compás de espera, hay un impasse en todo esto, porque los líderes no quieren aventurarse a revisar en algún porcentaje con el temor de que revisen abajo de lo que la competencia haga. Y entonces nosotros estamos enfrentando el caso de que no tenemos un parámetro real. Generalmente la autoridad nos marcaba los parámetros. Muchos años nosotros llegamos a revisar en algunas empresas, porque su situación peculiar lo permitía, arriba de lo normal. Si el aumento había sido del 5, a veces revisábamos en el 8, y cuando llegábamos a depositar los contratos, la autoridad federal nos decía, no te puedo permitir que deposites este contrato.
porque me vas a afectar a las próximas revisiones. Y entonces lo que vas a tener que hacer ahora es primero retabulas a tus trabajadores un 3 y sobre eso oficialmente otorgas el 5 y es el que me registras. Y simulábamos que el aumento había sido del 5 cuando en realidad había sido del 8. Todo este problema se agravó y se agravó sensiblemente a raíz de la decisión del gobierno federal, que fue una promesa del ahora presidente de México, de incrementar el salario mínimo al doble en la frontera. Eso vino a provocar una serie de distorsiones en todo el país en el tema de revisiones salariales. Y ahorita que entremos a ver en forma somera lo que pasó en Matamoros, vamos a ver que gran parte de los ingredientes que llevaron a este evento se debieron a esa decisión de incrementar en forma unilateral, porque fue él el que determinó este incremento. La comisión fue simplemente un requisito de justificar legalmente que era la que lo iba a imponer, pero él ya lo había determinado. Y entonces al día de hoy tenemos casos de que están seguramente ustedes enterados que la mayoría de las empresas grandes, los líderes de Kroc, los líderes de CTM, están pidiendo aumentar el 20%. ¿Por qué? Pues porque a una señora allá en Matamoros, Susana ¿qué es? Prieto Terrazas, se le ocurrió que eso era el incremento que debía de ser razonable, derivado de que pues había habido un incremento a los mínimos y se había desajustado todo lo que era el tabulador y había que en alguna medida tratar de acomodarlo a los nuevos tiempos. Esta situación del incremento en el salario mínimo en la frontera en específico nos ha hecho que, como les mencionaba, que tengamos un compás de espera, que no tenemos ganadores. Yo he tenido 4 o 5 revisiones en lo que va del año y he cerrado 3 nada más. Y las otras 2 hemos estado pateando el bote, hemos estado alargando la decisión, porque el líder es el que no quiere tomar la decisión. El líder no quiere, específicamente les hablo de industria minera, no quiere revisar ahorita en un porcentaje del 8, que es el que estamos ya cerrados, que está bastante alto. No quiere revisar porque si sale Napoleón y revisan el 12, la gente se va a voltear al sindicato de Napoleón. Y esto nos está causando muchos problemas colaterales también. Entonces, ¿qué es lo que estamos vislumbrando nosotros? Bueno, que ahorita está amenazada Walmart, por ejemplo, para un estallamiento a huelga, en la que le están exigiendo el famoso 20% de Susana Prieto, más el 4% de comisión sobre las ventas. Que bueno, evidentemente suena totalmente descabellado, pero que están haciéndolo ellos, yo creo, porque les dolió el caso de Matamoros, en los cuales se exhibió públicamente que los sindicatos, los grandes sindicatos, pues simplemente estaban más alineados al lado del patrón que del trabajador, y consecuentemente esta señora que llegó a ofrecerles, a venderles espejitos, pues tuvo eco, ¿no? Y por cierto, aprovecho para comentarles que el día de hoy está esa señora en la Ciudad de México, en una serie de reuniones, tratando de alborotar también el tema ya. Difícilmente le vemos mucha procedencia, pero bueno, por lo menos está buscando ella seguir haciendo este movimiento. Al rato voy a comentar rápidamente de ella. Entonces, este tema también es muy importante porque estamos en una inseguridad de dónde andamos. Necesitamos que ya la reforma laboral, en la forma que sea, se termine, que ya se publique y que empiece a entrar en vigor. Vienen otros cambios que desde luego no son materia de esta plática, vienen cambios en los procedimientos legales, en laboral, vienen cambios también en temas de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales de trabajo que buscan abatir el rezago y la corrupción. Creo que el problema principal de rezago está derivado de índole presupuestal. Realmente las juntas de conciliación en todo el país tienen un presupuesto que no les permite solventar el número de juicios. El otro día se hablaba en uno de los foros que hay 1 millón de juicios pendientes de resolver, y la reforma establece que mientras no se resuelva ese 1 millón de casos, coexistirán las juntas de conciliación y los nuevos tribunales de trabajo. Y se estima conservadoramente que ese proceso de extinción de las juntas de conciliación se llevará posiblemente de 4 a 5 años. En general, esa es la perspectiva de lo que la reforma está contemplando. Es una reforma amplia, es una reforma sorprendente porque rompe con muchos de los paradigmas que teníamos y lamentablemente creemos que en gran parte se va a aprobar. Sentimos que es un poco de juego lo que nos están dando en las consultas, pero que al final del día yo creo que ya están muy acordadas las decisiones básicas de ella.
Habrá que estar muy pendientes, habrá que estar informados y muy al tanto de todo lo que viene, que les digo, no va a pasar, va a ser semanas o días de que tengamos ya humo blanco. Y una vez que esto suceda, pues empezar a prever en consecuencia. Lo que decía Héctor, pensar en el peor escenario para evitar verse en un tema que sea inconveniente para los intereses de la empresa. Me pidió con especial interés, me pidieron Fernando y Héctor, y Raúl también consideró que era un tema muy interesante, hablar lo que sucedió en Matamoros. Bueno, lo que sucedió en Matamoros tiene que ver evidentemente con lo que les refería. Susana Prieto, la conocí hace como 15 años en un juicio que llevamos en Chihuahua. Es una abogada que toda la vida ha llevado asuntos de trabajador, es una gente capaz, pero le gusta mucho el ruido y el reflector. Ha hecho dinero en base a ser activista y en base mucho a la amenaza y a la extorsión también. Ella, desde su época de litigante con asuntos individuales, pues ponía las posibilidades de arreglo fuera del alcance de una lógica, y eso le generó una fama de que era una abogada, le decían la Doberman ahí algunos en la junta, era una abogada de mucho empuje. Yo no creo mucho en la historia que de repente la mandaron llamar de Matamoros. Yo creo que a lo mejor algunos de los trabajadores que defendió, que por circunstancias de la vida eventualmente se pueden haber mudado a Matamoros, posiblemente la hayan llamado y ella vio ahí que había tierra fértil para este movimiento que inició. Para todos ha sido conocido, han escuchado el famoso 2032. El 20 pues, es el incremento del salario y 32 mil y pico de pesos es el bono que ella está pidiendo. ¿Por qué pasó esto del bono? Las empresas acostumbraban en esa zona a que, a efecto de mantener la coherencia de sus tabuladores, cuando se incrementaba el salario mínimo, lo que hacían es, para abaratar también sus costos, decían, bueno, ¿cuánto aumentó el salario mínimo? 4 pesos al día. Esos 4 lo multiplicaban por 365 y eso lo daban en el mes siguiente, en enero, febrero, a los trabajadores, sin incrementarles el salario a todos aquellos que estaban arriba de los mínimos, era la cantidad que les aumentaban de salario. De tal manera que para quien ganaba a lo mejor 20,000 pesos, ese incremento en lugar de ser del 5% era del 2%, y para quien ganaba 50,000 a lo mejor era del 1%. Pero eso fue la mecánica que siguieron con objeto de acotar el impacto de ese porcentaje en todo su tabulador. Ahora se les vino esto en boomerang, porque no nos imaginamos nunca que el salario mínimo fuera a tener un incremento, en el caso de la frontera, específicamente también en Matamoros, del doble. Y entonces a luego que hicieron la matemática de multiplicar 88 por 365, se dieron cuenta que daban los 32,000 y pico, y ya dijeron, no te puedo pagar eso, pues es una locura, ¿no? Y entonces eso motivó, el quitar ese bono fue lo que motivó que empezara a tomar insurgencia este movimiento. Esta señora Susana Prieto lo aprovechó, lo canalizó y empezó a llevar una serie de actos, unos en el área legal, otros en el área de hecho. En el área legal pues empezaron a tratar de presentar titularidades o emplazamientos en aquellas empresas que no contaban con contrato colectivo, y en el área de hecho empezaron a hacer paros ilegales que desafortunadamente las autoridades toman una actitud contemplativa. Lo hemos visto en toda la vida. La autoridad, en el momento en que ve que hay un conflicto laboral, se mantiene al margen, prefiere salvaguardar su interés político que realmente velar porque se cumpla con la ley y preservar el orden y desde luego la permanencia de la empresa. Pero eso hasta el día de hoy todavía existe. Yo tuve casos de experiencias también de infiltraciones sindicales en las que en alguna ocasión la Secretaría de Gobernación nos mandó en México a llamar para ver de qué forma podíamos solucionar el problema, porque el sindicato ya había bloqueado una vía federal, una autopista, y entonces nos ofreció el gobierno el apoyo, nos mandaron con algo que le llaman BOM, bases operativas móviles o alguna cosa así, que son pequeñas células que forma el gobierno con Policía Federal, con Marina y con Ejército, con objeto de mantener el orden localmente. Pues fuimos a atender este tema, quisimos desalojar a unas personas de un sindicato y de un ejido que nos tenían bloqueado el acceso a la empresa, y llegamos con un despliegue de fuerza impresionante, y a la hora que entramos a sacarlos, la autoridad se replegó, se quedó en carácter contemplativo. Lo curioso fue la forma en la que concluyó este evento.
Esto que les refiero es una mina que está en Chihuahua, y derivado de ese bloqueo que nos hicieron en la mina, tuvimos el problema de que pues, paramos operaciones y afectamos a toda la población, porque la mina era la que proveía el mayor consumo de la gasolinería y del hotel y de los restaurantes y de toda la actividad económica del pueblo aledaño. Y entonces, al darse cuenta de la ineficacia del gobierno y de su actitud pasiva, lo que hicieron las esposas, que después les pusimos las Adelitas, se organizaron y ellas fueron increíblemente y las que retiraron a los que estaban bloqueándonos. Los retiraron y les quemaron el campamento que tenían. Y muerto el perro se acabó la rabia. Pero esto es triste, pero es una realidad que sucede en México, que no podemos pensar que no, que es una historia de ficción. Pero estamos en la ley, estamos por lo menos aparentemente en la ley de la selva. No hay el imperio de la ley de ninguna manera. Este tipo de eventos creo que fue algo como lo que sucedió en Matamoros. Creo que aquí el gobierno estuvo en una actitud contemplativa en un principio. Los sindicatos menospreciaron o no valoraron en un inicio qué tanta efervescencia les podía generar esta señora, que además venía de otro estado, venía de otro, inclusive de otro país. Creo que ella radica en El Paso. Y cuando se dieron cuenta les crecieron los enanos y le dio miedo al gobierno a entrar. Y a todo esto también se sumó un factor que es muy importante: los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han encargado de hacer de Susana Prieto un personaje que está en las pantallas, que está en los diarios y todo, y eso le da fuerza. Contrario a lo que se busca, que es en alguna forma mantener la paz laboral, esto ha hecho que Susana se crezca y esté donde está ahora. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, el gobierno ya metió reversa en todo esto, ya empezó a actuar, ya tanto en la jurisdicción local como en la federal declararon inexistentes las huelgas, y bueno, ahora tendrá el gobierno que hacer es remover a los trabajadores usando la fuerza pública en caso de bloqueos ilegales, y en caso de que aquellos a que les hayan declarado la huelga inexistente tendrán que volver dentro de las 24 horas siguientes, o la empresa estará facultada para despedirlos sin pago de indemnización. Derivado de todo esto, no sé cómo andamos de tiempo, yo creo que ya andamos bien todavía. Derivado de todo esto, y antes de pasar al tema de lo que serían las recomendaciones que haríamos nosotros bajo este panorama laboral que estamos viviendo, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta en respecto a sus tiempos que quisieran que abordáramos. Adelante. ¿Hay intervención de sindicatos extranjeros? Se está hablando últimamente de que a raíz de que Napoleón creó esta nueva confederación, se habla de que hay una injerencia de sindicatos extranjeros. Les quiero comentar que yo desde hace varios años, yo soy amigo del abogado de Napoleón, es amigo mío, Carlos de Buenuna. Desde hace muchos años, Napoleón en Canadá tenía el apoyo de un sindicato de Estados Unidos, de los Steelworkers, y ya desde entonces había presión al gobierno mexicano. Yo vi cartas que le dieron estos Steelworkers dirigidas a Peña Nieto para que permitiera la entrada, el regreso de Napoleón a la ciudad a México. No entendemos en qué puede directamente intervenir un sindicato extranjero. Legalmente hablando no lo puede hacer, pero sí lo puede hacer interpósita persona, ¿verdad? Sí podrá en alguna forma tratar de meterse a las empresas. Ahorita hay un tema, esto que mencionas es muy interesante, porque en el capítulo, anexo 23 del nuevo Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que México también se vio obligado a negociar es un incremento en los salarios de los trabajadores de la industria automotriz en algún sector específico. Y platicando con otro de los líderes mineros importantes, Carlos Pavón, que ahora es diputado, me decía: esto nos provoca problemas a nosotros, porque tan pronto como esto se oficialice, que se firme y que empiecen a pagarse salarios en la industria automotriz de $16 la hora, eso nos va a obligar a nosotros a tener, por lo menos ante nuestros representados, que luchar por algo similar. Y eso evidentemente, desde el punto de vista lógico, no puede suceder, porque tenemos necesidad de que la gente esté ocupada, aunque sea con salarios bajos, a quedarnos con una bola de desempleados, porque no dejamos de ser competitivos para el mundo. Es un tema que también nos preocupa, ¿eh? Adelante. ¿Se ha relajado o bajado las barreras de entrada para crear nuevos sindicatos? Sí, ha habido una contención sindical desde hace 2 sexenios, en el sentido de tratar de aminorar
y desde luego también tratar de ocultar cualquier tipo de noticia que tienda a crear zozobra en la población o en el sector patronal. Las autoridades laborales durante los últimos 2 sexenios estuvieron bloqueando o condicionando fuertemente la constitución de nuevos sindicatos, a pesar de que cumplían con los requisitos. Terminaban cayendo en la corrupción, te vendían los sindicatos, sobre todo en el orden federal, en el local se regalaban entre cuates, etcétera, pero en el orden federal se vendían los sindicatos nacionales, y en el tema de emplazamientos a huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje buscaba de qué forma, te obligaba, no te permitía ratificar el movimiento, te lo iba alargando, con objeto de desgastarlos, y al final del día, si tú te insubordinabas como líder, te mandaba a archivar el expediente y buscaba cualquier causa, ¿no? Ya te ibas después al amparo y todo, pero tu arma principal de ataque como sindicato ya te la habían enfriado. La gente se había desanimado, vio que no era tan eficaz el movimiento de huelga como ellos pensaban. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con mucho gusto. Sí, este tema lo tenía en mero final porque me lo pidió de postre Héctor y desde luego Fernando fue el que puso la idea. Sí, bueno, lo primero que tú mencionas es lo más importante. Aquí les traigo mis recomendaciones. Lo primero es mantenerse informado y actualizado. Informados están, una muestra de ello es que ustedes están viniendo a acompañarnos en esta sesión. Pero esto va a ser cambiante, vienen cambios muy rápidos y posiblemente, ojalá que nuestros generosos anfitriones nos convoquen a otra reunión una vez que se apruebe, porque hay muchos aspectos que hoy no tocamos, que son muy importantes también, ¿eh? Sí, es importante lo que refieres y sí hay que estar totalmente informados. Luego, es importante que derivado de la efervescencia sindical que se está viviendo a nivel país y como consecuencia de la inquietud que generó esta señora en Matamoros, que hagamos un diagnóstico objetivo interno. Vale la pena que veamos en nuestras empresas cómo estamos, porque si traemos algún tema de que hay una insatisfacción del personal, somos materia dispuesta para que llegue cualquier vendedor de espejitos y en alguna medida nos maneje esa situación como algo a su provecho, ¿no? Otro tema que tenemos que ver también con mucho cuidado, que algunas empresas lo tienen, sé que aquí no es un tema muy relevante por la cuestión de industrias que exportan, pero el tema de la subcontratación, todo este tema del outsourcing, del insourcing y del crowdsourcing, tenemos que estar pendientes de él. Esto da para otra reunión completa, este tema, porque ahora ha habido situaciones de carácter fiscal que han complicado el manejo para aquellas empresas que usen cualquiera del esquema del auto, del insourcing, han complicado el manejo de esto de una forma importante y hay casos extremos en los que el tema fiscal ha hecho que el gasto de nóminas que se paga a esas empresas sea no deducible y el IVA no acreditable. Y además, la semana que entra, el martes, tenemos una reunión en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que va Santiago Nieto, que es el de el lavado de dinero, la prevención de lavado de dinero. Parece ser que ese tipo de actividades específicamente las quieren tipificar en la ley antilavado como actividades vulnerables. Y entonces, derivado de que muchas de esas empresas eran fantasmas, de que pedían devoluciones de IVA, etcétera, esto se puso en la mira de las autoridades. La Secretaría de Hacienda, el Seguro Social y ahora la Autoridad Laboral a través de inspecciones van a estar muy vigilantes de esos esquemas. Aquellas empresas que anden en esas estructuras o en ese tipo de manejo de personal terciado a través de estas empresas, estén pendientes de los cambios que vienen, pueden verse importantemente afectados. Y qué bueno que mencionas esto, porque otro de los aspectos que toca la reforma, que también es tremendo, es que habla de que los trabajadores o los sindicatos podrán ahora hacer valer sus derechos colectivos en aquellas empresas que a través de estar en economía informal o en simulación, entre paréntesis pondría yo, en algunos casos outsourcing o insourcing, en algunos casos, van a poderlas emplazar a huelga.
Oye, pero no tengo trabajadores. Va este centro federal, va a cerciorarse si en ese centro de trabajo, por el core business que desempeña, tiene o no trabajadores, porque no me vas a decir a mí que Coca-Cola pues fabrica su producto y no hay ningún trabajador más que el director general, que era parte de las estrategias que al día de hoy tenemos en este tipo de estructuras, ¿no? Eso tenemos que verlo con cuidado, ¿eh? También se nos va a afectar toda la planeación que teníamos de tener varios proveedores de personal. Los 3 requisitos del famoso artículo 15A, vamos a tener que tener mucho más cuidado si esta reforma viene por el tema sindical, independientemente de que el tema fiscal cada vez cierra o limita más el uso de este tipo de estructuras. Le decía yo a Raúl que un amigo mutuo, Carlos de Buen, un abogado muy prestigiado en mi área, que tengo el honor de ser su amigo, me decía que en esto del outsourcing y el insourcing hay bueno y malo, como el colesterol, hay bueno y malo, ¿no? Y el problema son los que están en el malo, ¿no? El que está en el bueno, el que realmente subcontrate cuestiones que no son relacionadas con el core business, pues yo creo que es perfectamente válido. Pero aquel que lo que trata es de pensar en generarle el carácter de patrón a alguien que no lo tiene, pues que se ponga a pensar, porque todo este tipo de cambios eventualmente les van a afectar a ellos y a sus clientes, ¿no? Otro tema que también tengo aquí en las recomendaciones. Nosotros consideramos que existen 3 escenarios en la contratación colectiva. Aquellas empresas que no tienen contrato colectivo, que pues es raro, pero llega a haber quienes no las tienen. Aquellas que tienen un contrato colectivo de protección y aquellas que tienen un contrato colectivo con vida sindical activa. ¿Qué es lo que habría que hacer en estos casos? Bueno, el que no tiene contrato colectivo, que vaya ponderando, porque una vez que esto pase, pues todo el mundo va a andar, van a tener ahí a los sensores que andan en la calle viendo, a ver, refaccionaria Lupita y la van a emplazar a huelga, y farmacia El Elefante y lo van a emplazar a huelga. Habría que ver la conveniencia de tener o no, inicialmente, mientras no entre en funciones este centro federal, un contrato de protección. Aquellos que tienen sindicato blanco tienen que ponderar en volverlo rosita. Van a tener que ponderar si vale la pena que ahora empiece a haber un poco de vida sindical, que al líder lo conozcan y que sepan del contrato colectivo y en alguna forma, aunque sea negociado en una forma razonable, darle vida. Porque de otra manera va a ser una rebatinga ahora, que todos los sindicatos van a ver la posibilidad de meterse a empresas de cualquier tamaño y de cualquier gremio, con eso que comentábamos de los sindicatos gremiales. Tener cuidado con eso. Es importante que identifiquemos a nuestros líderes naturales. A veces es algo que no hacemos, pero en las empresas tenemos a uno que es el que mejor canta, o que es muy buen futbolista, o que es torero, o que cuenta muy buenos chistes, pero que tiene el respaldo y la aceptación de varios de los trabajadores. Y esos líderes quizá nos conviene, que no son líderes incorporados al sistema sindical, nos conviene tenerlos de nuestro lado, nos conviene tenerlos como orejas o nos conviene tenerlos como elementos de control en caso de que venga una disrupción en el tema laboral. Eso es algo que no se contempla normalmente y que vale la pena hacerlo. Otra de las recomendaciones que haría yo es, tan pronto como venga la reforma laboral, chequen cómo andan los vencimientos de sus contratos colectivos en aquellas empresas que los tengan, para darle oportunidad al líder o al sindicato con el que estén trabajando, sea rosa, blanco o negro, de poder hacer su función y quedarse con una estabilidad. ¿Cuál es la fórmula para hacer esto? Bueno, simplemente adelanten las fechas de revisión que tengan. No hay nada en la ley que nos impida hacerlo si hay acuerdo de voluntad entre las partes, de tal forma que logremos espaciar por lo menos 2 años la revisión del contrato integral y el del tabulador, que pues irá muchas veces indexado a lo que oficialmente se marque o al estándar que en el área o en la industria se lleguen a negociar. Tenemos que estar pendientes de las señales de virulencia. Es muy importante estar atentos. Lo que pasó en Matamoros fue una gripa que se le convirtió en pulmonía a varias empresas. ¿Y por qué fue? Porque no se dieron cuenta de factores que son evidentes a la vista de todo el mundo. Para nosotros, cuando una empresa nos llama y dice, oye, por ahí andamos sabiendo que hay un lidercito, nuestra primera pregunta es, ¿has visto que se reúnan a la salida del centro de trabajo? Es común que los sábados o el último día de labores haya alguien en las esquinas ahí invitándolos a que se junten. ¿Traes algo de volanteo? ¿Traes algo de actividad en la que tu gente ya empiece a agruparse en las horas de trabajo en la empresa? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, tienes en ese momento que parar las orejas y estar muy pendiente de lo que sucede, porque evidentemente pudieras traer ya un signo de
de infiltración sindical. Es muy importante detectar a tiempo, porque parte de las estrategias de nosotros como abogados laborales es cuando el sindicato está queriendo entrar, si realmente trae control de tus trabajadores, tienes que alargarle el proceso de tal forma que te dé tiempo de sacar a aquellos que te están provocando la inestabilidad, de en alguna forma todos los que están indecisos hacerles ver que no es el camino adecuado, y al contrario censu, en caso de que te des cuenta de que no trae a la gente, llevar el procedimiento rápido para antes de que te haga la labor de contagio a los demás. Los sindicatos acostumbran mucho llevar a cabo lo que le llaman el pastoreo. ¿Qué es eso que les decía? La gente se va a los centros de trabajo a la salida, se va a volantear, se va a invitarles una cerveza, y lo único que están tratando es de allegarlos, a afiliarlos a su organización. Tenemos que estar pendientes porque esto es un fenómeno que ha sucedido en México. No sé si aquí en la frontera lo tengan, pero en la Ciudad de México es terrible los casos que tenemos de extorsión. Hay sindicatos muy identificados que ahora, aún teniendo contratos colectivos, llegan, presentan una titularidad, sobre todo en la industria de la construcción. El aeropuerto nuevo, el fallido aeropuerto, fue un caso extremo, pero estuvo también al final del día en el control de los líderes sindicales, de un líder mafioso que extorsionó a los contratistas para que le dieran dinero. En México sucede que estás construyendo un edificio, de repente ya vas a colar la losa y en ese momento llega el sindicato con 20 acarreados golpeadores y te bloquean el acceso. Y si no les das 300,000 pesos, no te permiten que descargues el camión del cemento, o si tienes perecederos, que se queden ahí en el tráiler. Eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de extorsiones, y la mejor forma de evitarlo es no sobredimensionar el problema. Desgraciadamente sucede lo mismo que decíamos de la autoridad. La autoridad toma un papel pasivo, desafortunadamente no se quiere meter entre las patas de los caballos, perdónenme la expresión, y prefiere estar al margen para evitar que incurra en alguna responsabilidad o que políticamente le pueda afectar al jefe. Entonces, tener pendiente también de ese tema. Extorsionadores, hay profesionales con grupos de choque y todo. Y desde luego, en caso de los paros ilegales, es muy importante la coordinación que mencionaba yo. Organismos empresariales, sindicatos y gobierno tienen que estar unidos, y quizá agregaría yo al cuarto poder, a la prensa. Tienen que estar unidos para preservar las fuentes de trabajo. No es posible permitir que un paro ilegal, a veces por 20 personas, bloqueen una vía primaria de circulación, o impidan a una empresa donde la casi totalidad o la totalidad de los trabajadores quieren seguir continuando con sus servicios, que lo haga. Entonces, si necesitan aquí localmente, se va a necesitar, lo acaban de hacer en Coahuila hace unos días, tienen que hacer un tipo de pacto de tal forma que estos factores de producción, trabajo y gobierno actúen coordinadamente para evitar casos como los de Susana Prieto, que puedan tener también virulencia en otros estados. Y bueno, finalmente lo último sería recomendar que estén pendientes con los emplazamientos que tengan a huelga, de los nuevos procedimientos que vienen, porque evidentemente van a exigir, por el requisito de la representatividad, que todos los trabajadores se enteren de lo que está pasando. Van a tener que enterarse de que el sindicato está emplazando a huelga, van a tener las asambleas que es seguir el proceso de requisito de quórum, y eso va a hacer que tengamos un mayor conocimiento y participación de la gente en temas políticos y sindicales. Con esto concluyo mi participación. Les quiero agradecer el honor de su presencia, agradecer desde luego a nuestros invitados. Para mí ellos son un ejemplo. La generosidad de haberme invitado a participar en este evento la voy a replicar internamente. Para mí ha sido un caso de la atención que hay que darle al cliente, que debo yo de replicar internamente en la firma que tengo en México, y agradecerles a ustedes el tiempo y la atención, quedando a sus órdenes. Muchas gracias y buen día.